El 43% de trabajo no registrado que tenemos hoy lo tenemos por una combinación de muchos factores, no solamente por los altos costos patronales o altos costos a la registración en contribuciones. Porque mire, en el fin del 89 nosotros teníamos un 20% de trabajo no registrado, menos la mitad que ahora. Y la contribución patronal era mucho mayor que la actual. Y llegamos a tener índice luego de la década del 90 de un 20 y pico de trabajo informal, con estas mismas leyes. ¿Me explico? Entonces yo siempre doy el ejemplo del servicio doméstico, que es muy ejemplificador para esto. Usted tiene un régimen ultra barato, que la contribución patronal es prácticamente un 10% del salario. O sea, estamos hablando de 40.000 pesos teniendo una persona efectiva 8 días diarias, 48 horas semanales. Bueno, ¿sabe qué? El 70% de los trabajadores de casas particulares están no registrados. Entonces, yo te estoy mencionando un régimen ultra barato que lleva a tener el 70%. ¿Qué le sucede a este régimen? Bueno, mira, no tiene fiscalización, no tiene control. ¿Y qué cosa no tenía que hoy está igualado? No tenía las multas de la incorrecta registración que tenía, o la no registración que tenía aquellos trabajadores que estaban bajo la órbita de la ley de contrato de trabajo. Pero hoy nos encontramos que los trabajadores que están bajo la órbita de la ley de contrato de trabajo tampoco tienen más el amparo de las multas a la no registración. En la ley base ya hubo una modernización o flexibilización o cambios al régimen laboral, donde, entre otras cosas, se eliminaron absolutamente todas las multas que agravaban la indemnización por tener una persona no registrada. Pero todas, absolutamente todas. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que hoy la patronal registre, para que a través de la registración se aumenten los ingresos de ANSES y para que de esa forma estén aseguradas las jubilaciones futuras? Mira, no tiene ningún tipo de incentivo. No tiene el peso de la ley, ya no lo tiene. Y no tiene algo fundamental que necesita el comercio, particularmente la industria o la producción, para registrar, que es consumo, que es demanda. Entonces te quité la demanda y te quité el peso de la ley a la no registración. Bueno, no hay incentivos para la registración. Entonces vamos a que se profundice aún más. La ley sola, fría, un texto no te va a modificar ni la situación económica actual ni la cultura que tenemos los argentinos. Porque uno que está del otro lado del mostrador, imagínate, recibe de todo tipo de ejemplos. Uno de ellos es, che, pará, mi trabajador no quiere que lo registre porque le dice que le van a sacar la UH. Claro, entonces a esa persona le conviene estar no registrada para cobrar la asignación. Entonces ahí ves un tema cultural y un tema de mala praxis del Estado, que asiste a la no registración. Y después tenés el otro cultural, que es, che, puedo registrar pero no registro, porque en esto se ve de todo. Se ve personas que no pueden registrar, que son los pequeños, porque se les hace muy costoso la suba de los servicios, la suba del alquiler, la suba de los impuestos. Bueno, se les hace muy difícil, y la baja del consumo. Eso se hace muy dificultoso. Entonces, a ellos sí hay que destinar un régimen, pero un régimen que vaya a achicarles sus costos de comercio, pero que no sean destruir los derechos laborales. ¿Por qué el costo de la baja demanda, el costo alto que tienen impositivo, lo tienen que pagar los derechos laborales? No, en realidad se podría hacer sin tocar los derechos del trabajo, bajándole, por supuesto, otro, que es una reforma tributaria que es muy necesaria en Argentina, porque acá hay doble, triple imposición, se paga por lo mismo 2 o 3 veces, municipio, provincia, nación, bueno, tributas ganancias cuando después tenés que pagar de nuevo, es un desastre. Entonces, una cosa, una reforma tributaria que creo que es necesaria, que no voy a profundizar sobre el tema porque no soy tributarista, pero no veo urgente que sea necesaria una reforma laboral que venga a solucionar esto. Sí, una modernización laboral, porque hay determinadas tareas que hoy no están normadas porque son nuevas, por ejemplo el home office, o sea, un montón de situaciones que aquellas personas que trabajan en su domicilio bajo la modalidad de relación de dependencia, pero esta persona ya, por ejemplo, no tiene el mismo riesgo laboral.
Por ejemplo, los traslados in itinere, yendo puntualmente al RT, ¿no? Entonces, bueno, ahí se podría bajar un costo laboral en esos casos. Como ya no son los mismos los viáticos, porque trabaja de su casa. Porque hay convenios colectivos que siguen liquidando un montón de rubros cuando ya no son necesarios. Eso sí hace falta. Y quizá baje el costo laboral, pero a la vez también va a bajar el ingreso. Doctor, planteando este escenario que usted dice, estas posibilidades sin que se pierda el derecho del trabajador, que es lo importante al final de cuentas, ¿ha habido otras experiencias similares quizás con otros países donde podamos ver al final del camino una nueva estrategia para poder cumplimentar y lograr este equilibrio, ¿no? Donde todos realmente sean reconocidos? Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta, nosotros no podemos imitar a otros países. Porque como yo quiera imitar las costumbres de otros países, es imposible. O sea, nosotros tenemos una costumbre de prácticamente 70, 80 años de esta situación de derechos laborales. Más, menos, en el medio, más flexibilizamos, o sea, hubo de todo. Pero nosotros culturalmente somos esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que aquellos derechos básicos garantizados por la Constitución Nacional, garantizados por tratados internacionales con jerarquía constitucional que fueron incorporados en el año 94, que se puedan ejercer sin que usar el pretexto, no, si se ejercen se funden todos, porque pareciera que es así. Si el trabajador que llega a la vejez sale una moratoria para que esa persona pueda jubilarse, quiebra el sistema. Ah, no, pero si el trabajador ejerce sus derechos, quiebra la patronal. No, no es así ni una ni otra. Repito, ANSEF es superavitaria hace 20 años. Y ninguna patronal seria que funcione bien, su problema es el costo de contribuciones. La contribución patronal es 16% de aporte jubilatorio, un porcentaje de obra social, un porcentaje de PAMI y la RT nada más, ronda entre el 23 y 25%. Esa es la contribución patronal. Todo lo demás, que el empleador te dice, no, pará, pero yo también, está bien, pero en lo otro sos agente de retención, agente de retención de la plata del trabajador. Vos le retenés el 11%, le retenés obra social, le retenés cuota sindical y vos se la das al fisco para que vaya a cada caja correspondiente. Pero no es plata tuya. Es el famoso retención sobre el bruto, al trabajador le queda el neto, ¿sí? Pero el costo laboral en realidad es el 20 y pico. Pero vuelvo a traerte aquí el servicio doméstico, porque es el mayor ejemplo de todo. 40.000 pesos la contribución patronal, 70% de trabajo en el registro. La construcción, otro ejemplo, tiene el famoso fondo de cese laboral que quieren implementar. O se menciona, no sé, porque en realidad todavía no está la ley, entonces hablar sobre cuestiones que no están, pero a modo de ejemplo, tiene el fondo de cese laboral que está implementado en ley base, ¿no? Ya está el fondo de cese laboral en Argentina. Nada más que se tiene que poner, no es obligatorio, se tienen que poner de acuerdo los sindicatos con la patronal y ver si lo pueden armar. Pero ya existe en Argentina el fondo de cese. Bueno, mira, el ejemplo es el empleo de construcción. ¿Qué es el fondo de cese? Es que la patronal el primer año aporta el 12% sobre el bruto y a partir del primer año el 8% sobre el bruto. Quiere decir que le estás aumentando el costo a la patronal. Pero eso se hace así porque el empleo de la construcción es por tiempo determinado. En la gran mayoría de las veces la obra se comienza y se termina. Entonces, esto fue pensado para que la patronal no tenga que sacar fortuna cuando tiene que esos 200 trabajadores que terminaron el edificio, indemnizarlo, porque ya tiene el fondo preparado para eso. Y ese costo va a precios, por supuesto. Entonces, no termina siendo un costo, porque va a precios. Ahora, yo no le puedo decir a una industria que tiene trabajadores por tiempo indeterminado que vos a la gente la tomás no para despedirla. La tomás para que te ayude en tu locación de servicio, para que produzca en tu industria. Entonces, bueno, lo estás tomando para echarlo, lo preparás. Y entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a esa empresa que aporte por cada trabajador el 12% adicional por si alguna vez lo quiere despedir? No, eso no funciona, es una tontera. Y en un problema recesivo como el que tenemos en Argentina, de contracción del trabajo, flexibilizar el despido va a conllevar a que esto sea una carnicería, que también aclarar que no se puede hacer, ¿no? O sea, los derechos laborales están garantizados por la Constitución y el Código Civil prácticamente lo plantea, que
no se puede hacer retroactiva la ley, y menos sobre garantías constitucionales. Entonces, quien tiene el contrato laboral actual vigente se va a regir por las normas vigentes. No se va a modificar por una ley posterior, porque si no, ya es inconstitucional. Doctor, muy amable por recibirnos como siempre y tratar de traer un poco más de claridad a estos temas que son complejos y que nos atañen a todos, ¿no? En mayor o menor medida a todos los argentinos. Muy amable por el tiempo. No, por favor, y aclarar que, bueno, hay que esperar a ver cuáles van a ser las modificaciones y ya en ese momento podríamos hablar más seriamente sobre punto por punto y cómo impactaría esto en las arcas públicas de ANSES, porque hoy no tenemos nada cierto ni serio, se está debatiendo, se está hablando, se está negociando, así que esperemos bueno, que lo que se haga traiga buenos resultados, pero los resultados van a solucionarse con un solo temita que tenemos hoy en día, que es la recesión. O sea, con crecimiento vas a tener empleo, con crecimiento va a ser más fácil registrar, entonces con recesión no. Entonces, bueno, esperemos a ver qué sucede, qué ley sale, y ahí, si quieren, nuevamente hacemos una nota.